capítulo vamos? Ahí lo quiero ver. Muy bien. ¿Y qué fue lo último que vimos en Romanos número 10? De Israel, ¿verdad? Estamos viendo de Israel. Eh, ¿A quién le gustan las películas? A todos les gustan las películas, ¿verdad? Hay una película que es de medio acción, medio suspenso, que se llama El Plan Perfecto, con Denzel Washington. Se trata de que él es un policía, un agente civil, pero hay un grupo que quiere entrar a robar al banco y tenía todo programado, todo planificado. Eh, ya estaban adentro, ya estaban a punto de llevarse el motín. Sin embargo, como en las películas algo pasa y ese plan no fue perfecto. Entonces, eh, para Dios puede pasar cualquier circunstancia, pero nunca cambia el plan perfecto que Dios tiene. Puede haber muchas circunstancias, pueden presentarse muchas vicisitudes, pero Dios nunca cambia su plan. Yo siempre trato de poner testimonio de mi vida de niño, de adolescente, y siempre la nombro a mi mamá. No, mi mamá no llega todavía. Eh, Recuerdo tanto una vez que eran fiestas octubrinas, julianas, no recuerdo, pero nada en Guayaquil. Y lo típico con las personas que vivimos en barrios céntricos, barrios que les gusta hacer deporte, para estas fiestas hacían campeonatos barriales, indoor, todo esto. Entonces, mi hermano y yo creo que éramos de 10 y 6 años por ahí, un poquito más. Mi mamá en la mañana planificó porque ella siempre nos acompañaba y le gustaba llevarnos a hacer deporte o a hacer campeonato. Viene y mamá, miren, hoy día vamos a hacer esto, vamos a desayunar, los vamos a llevar al campeonato, van a jugar y vamos a disfrutar y de aquí nos vamos a pasear y todo. Ya mi mamá había hecho un plan entre familia, un plan de diversión, un plan de pasar muy bien el feriado. Créanme, no recuerdo porque no sé qué hice. Algo hice, no sé si lo desobedecí, no le hice algún mandado, me porté malcriado, algo hice. Pero esta vez no hubo golpe, gracias a Dios. Porque mi mamá siempre, los testimonios de mi mamá que era golpe. Pero me hizo algo que me dolió más que un golpe. Nos dijo, ya no salimos. Ya todo lo que habíamos planeado, ya no lo vamos a hacer. Por una causa, por una desobediencia que yo hice, por algo que yo cometí. Y, no cumplió el plan, no se cumplió el plan. Mi mamá cambió el plan por castigo a mi desobediencia y también un perjudicado colateral fue mi hermano. Mi hermano no tenía nada que ver, igual también salió perjudicado. Pero igual vuelvo, insisto, cuando se trata de Dios, a pesar de la desobediencia de sus hijos, Él no va a cambiar su plan. Él no va a cambiar el plan perfecto que tiene para salvación. Entonces, volvamos a Romanos. Hay un contexto aquí. En versículo, volvamos a Romanos 9 un ratito, por favor. Romanos 9 del 1 al 3, Pablo, ¿qué venía diciendo? Pablo expresa su dolor por el rechazo de Israel y explica la soberanía de Dios. Versículo número 1 de Romanos 9. ¿Verdad os digo, ni no miento, y mi conciencia me da testimonio? Perdón, sí, estoy bien. Y me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está expresando un dolor por el pueblo de Israel al haber rechazado a Dios, al haber rechazado a Cristo. Veamos un ratito Romanos 10. Y Pablo nuevamente enfatiza la necesidad de fe en Cristo, pero también enfatiza cuál fue el pecado o cuál fue la desobediencia del pueblo judío. Capítulo 10, versículo 3. ¿Qué pasó con Israel? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Pablo viene diciendo de que el pueblo de Israel no reconoció a Cristo,
desobedeció, se enfocaron en ellos mismos y por causa de eso, el Señor, vamos a ver lo que hizo. Vamos ahora sí a Romanos 11, perdón, y vamos a dar lectura del 1 al 16, del 1 al 10, perdón. Romanos 11 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Muy bien. ¿Cuál es la aclaración que Pablo hace en el versículo 1? Pablo hace una aclaración de que el pueblo de Israel no ha sido desechado. ¿Y cómo él lo enfatiza, cómo él lo aclara? Él pone su propia experiencia como prueba de que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel, que él tiene un remanente. Él pone como prueba que es israelita, que viene de la tribu de Benjamín, y aparte también cita un texto bíblico. Vayamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos al versículo 4, por favor. Perdón, versículo 18. Miren lo que Dios le responde a- al profeta. Dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Aquí eh, Elías estaba pidiendo que, que destruya a todo Israel por lo desobedientes que fueron, por no haber escuchado, por no haber escuchado al profeta. ¿Y cómo responde Dios? ¿Cuál fue la divina respuesta? Tengo 7,000 hombres para ti. Y esto Pablo le está escribiendo a una iglesia en Roma, donde la mayoría eran gentiles debido a la persecución que había en Roma, pero habían judíos que también estaban ahí. Y yo quiero que se imaginen cómo, cuando llega esta carta, que se imaginen como que a dos personas, al judío y al gentil, sentados leyendo juntos esta carta. Quiero que se lo imaginen para, para ir leyendo poco a poco y ver cómo reaccionarían cada uno al leer la carta que está diciendo Pablo, el mensaje que está diciendo Pablo. Entonces, en el versículo volvamos a Romanos, por favor.
Y dice 3, versículo 3, háblalo Elías, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, procuran matarme. Entonces, ¿qué dice el Señor en el versículo 4? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Y versículo 5, así también a un tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí hay algo importante, que son escogidos por gracia, no por merecimiento, es una elección de Dios. Eh, no es que estaban aptos o no es que Dios vio alguna aptitud o actitud de estas personas para haberlo escogido. Esto es una elección que solo Dios la pudo tomar, que es por gracia. Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obra, de otra forma, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aquí es como medio confuso, pero lo que trata de decir es que nadie tiene merecimientos para alcanzar la salvación. Solo es una elección de Dios. Dios, en su infinita soberanía, elige y elige a personas, no por merecimiento. Entonces, versículo 7, ¿qué pues dice? Los que buscaban a Israel no lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Revisemos nuevamente el capítulo 10 en el versículo número 3. ¿Qué pasó? ¿Cómo se endureció o cómo estaba el pueblo de Israel? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer qué, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál es el endurecimiento? No escucharon la voz de Dios. ¿En dónde estaban enfocados? ¿Estaban enfocados en Dios o estaban enfocados en qué? Estaban enfocados en su propia persona, en su propia ley, en cumplir la ley, en sus ceremonias, pero se estaban apartando del enfoque principal, que era escuchar a Dios, seguir a los profetas. Entonces, ahí, imaginémonos el judío, el gentil. ¿Qué le pudo haber estado diciendo el gentil al judío? ¿Viste? Oye, contigo es. Tú ya no mereces estar aquí. Entonces, lo que trata de decir aquí es que este mensaje primero habla al pueblo de Israel de que hay un remanente, de que hay personas que se endurecieron el corazón, pero hay un remanente. Pero por causa de esa desobediencia, Dios no iba a cambiar su plan. Y es lo que vamos a ver en el capítulo, en el versículo número 11. Versículo número 11 del capítulo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen de una manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su detección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los que mi sangre, a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Cuál es lo principal que dice, que habla Pablo aquí? El rechazo de Israel abrió la puerta ¿para quién? ¿Para la salvación de quién? De los gentiles. Y Pablo explica que el rechazo no es permanente, sino que tiene un propósito redentor. Abrir la puerta de salvación a los gentiles. Es decir, y no solo esto, sino que ¿qué quiere provocar en los judíos? ¿Y qué tipo de celos? Vamos a ver. Hay dos tipos de celos que podemos ver, que podemos identificar en la Biblia. Vamos un ratito a Hechos 13, por favor.
Hechos 13. Hechos 13, versículo 42. Cuando llegue, diga, llegué. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, cuando salieron ellos de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día les hablasen de estas cosas. Yo, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándose le persuadían a que perseverasen en la gracia. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Versículo 45. Pero, viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de qué? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y os juzgáis dignos de vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Miren, esta palabra celos se refiere a un sentimiento de envidia o rivalidad en el contexto de este versículo. Es una reacción negativa, es decir, ver que lo que ellos están haciendo están provocando tal vez que, que no le presten atención a los judíos, que le estén quitando cualquier tipo de tributo. Es una envidia, pero es un celo de envidia, pero para discutir, para pelear. No es una envidia de la que estamos viendo ahorita en Romanos 11. En Romanos 11, lo que la palabra celos se traduce del hebreo quiñá, que se refiere a un sentimiento de envidia o celo, especialmente en el contexto de la relación entre Dios y el pueblo. Es decir, lo que Dios quiere provocar en el pueblo judío es que el judío envidie la relación que tiene el gentil con Dios. Es decir, que el judío, al ver la relación que tiene un gentil con su Dios, despierte en él el anhelo de relacionarse de la misma manera. Yo pongo una pregunta aquí o hago un contexto. Acá cerca está una comunidad de judíos. En Urdesa creo que hay una comunidad de judíos, ¿verdad? ¿Perdón? En la Victoria Emilio Estrada, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien de aquí lo conoce o vienen y lo visita y viene un judío y se sienta en la iglesia y comienza a tratar con nosotros? La pregunta de cajón va a ser, ¿provocaríamos celos al judío del Dios que predicamos o de lo que somos como cristianos? No me la responda, pero es lo que busca Pablo hacer entender a la iglesia en Roma, de que la desobediencia, que producto de la desobediencia a Dios trae salvación a los gentiles, pero también para que por medio de esa salvación el judío sienta celos de esa relación o celos de la relación que tiene el gentil con el judío. Y, es, y eso viene a nosotros también y nos preguntan qué tal está nuestra relación con Dios para que alguien envidie esa relación con Dios. ¿Qué tal está esa relación con Dios entre nosotros para que alguien diga, hey, yo quiero eso? Yo quiero tener esa relación que tú tienes con Dios. Yo quiero sentir eso que tú sientes. La palabra de Dios dice, tú guardarás en perfecta paz cuyo pensamiento en ti persevera. A pesar de lo que te está pasando, tienes paz. Yo quiero esa paz, hermano, porque no sabes lo que yo estoy pasando, pero yo no puedo estar tranquilo, yo no puedo sentir paz. Estoy preocupado por todo lo que me pasa. Pero yo veo que tú tienes una paz, hermano, a pesar de lo que te está pasando. Yo quiero eso. Eso es lo que está provocando, eso es lo que quiere decir Pablo. El Señor quiere causar en los judíos
celos por la relación que el gentil tiene con Dios. Amén o no amén. Muy bien, sigamos. Versículo número 5 de Romanos 11, versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Pues si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en un lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Quedémonos. Entonces, veíamos anteriormente era el gentil que le decía, oye, contigo es. Ahora el judío le va a decir, oye, mira, van a hablarte a ti. ¿Qué dice el versículo 18? No te jactes contra esas ramas. Y si te jactas, sabe que no no tú sustentas tú la rama, la raíz, sino la raíz a ti. Y esta es la metáfora del olivo, ¿no? El olivo cultivado representa a Israel, el pueblo de Dios. Las ramas cortadas son los israelitas incrédulos que rechazaron a Cristo. Y las ramas silvestres son injertadas, son los gentiles que por la gracia de Dios han sido incluidos en el plan de salvación. Entonces, ¿cómo? No sé si aquí hay ¿cómo se dice las personas que saben de plantas? No, jardinero no, pero un poquito más profesional. Botánico, no, tampoco, no. Botánico. Un botánico, yo me puse a averiguar cómo puede o cómo se hace para que el injerto siga teniendo vida después de haber sido injertado. Y lo que encontré fue que eh, una vez que está injertado, se puede permanecer y puede dar fruto porque la raíz es saludable y es la raíz la que puede proporcionar los nutrientes y el agua necesaria para que los injertos puedan tener vida. O sea, el injerto no se alimenta de la otra rama que está al lado, sino es de la raíz. Y esto es lo que Dios está diciendo. El gentil, no te jactes porque no depende de ti, porque quien te está dando la salvación soy yo. Versículo 19 de Romanos 11, por favor. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué más le dice? No te ensoberbezcas, sino que, si no teme. ¿Qué significa ensorberbecer? No te jactes, no seas arrogante, dice la palabra, no, dice la traducción. Eh, no, no seas orgulloso. Es decir, no te pongas en una posición superior a los israelitas. No te pongas en una posición de que yo ahora soy más porque ya soy salvo, porque ya conozco de Dios. Ahora yo estoy a una altura mejor que los israelitas porque los israelitas rechazaron a Cristo y porque rechazaron a Dios, entonces yo soy más. Y en el contexto actual, ¿cómo podemos aplicar esto? Esto de la jactancia, ¿cómo podemos aplicar? Eh, tenemos 10 años en la iglesia, servimos en la iglesia, somos parte del cuerpo de servidores, o somos diáconos, servimos dando la palabra y somos salvos. Pero viene alguien que nos visita por primera vez y, y conoce a Cristo y tú lo conoces y tú sabes que esa persona, cuál es su antecedente, de dónde viene, cuál es su pecado, o tú lo conoces.
Puede que en el corazón, en tu corazón, te jacte de decir, hey, tú no puedes tener lo mismo que yo tengo, porque yo tengo aquí ya 10 años, porque yo ya estoy sirviendo, no podemos tener la misma situación. Eso significa jactarse, creerse más que el otro, olvidándonos que la salvación es ¿por qué? Por gracia, no por merecimiento, no por obra, no porque servimos, no porque estamos delante dando una palabra, no porque estamos dirigiendo algo. Somos salvos por gracia. No te jactes, no te ensoberbezcas, sino ¿en qué? Teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la, servi- la severidad, ciertamente para qué, para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En versículo 22 podemos ir a Juan 15, versículo 4, por favor, para ver lo que Jesús dice acerca de la permanencia. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, del 4 al 6 vamos a leer. Dice, ¿qué dice Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no se puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, volviendo a la analogía o el modelo del olivo, ¿qué está corriendo por la rama injertada? Está corriendo una nueva sangre, una nueva energía. ¿De quién? ¿De dónde proviene esa agua? ¿De dónde? Entonces ya no perteneces tú a la rama anterior, de donde saliste, de la raíz anterior. Ya todo tu pasado de pecado, todo lo que venías haciendo antes, que eras enemigo de Dios, tenías una naturaleza caída, ya al momento de estar con Dios, de estar injertado, ya te debes de permanecer en Dios, vivir bajo su palabra, buscar su verdad, andar como él anduve, como decíamos o como lo acabamos de leer, permanecer en Cristo. De otra forma serás cortado. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Versículo 25. Y aquí va a hablar algo de la restauración de Israel, un misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto dice arrogantes, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este en parte significa que es algo temporal, que no es eterno, es algo temporal. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En, en Mateo 23:39 podemos ver una referencia de o hasta cuándo será la salvación de Israel. Mateo 23:39.
¿Llegaron? Un ratito. Amén. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Zacarías 12, por favor. Zacarías 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Andadrimón en el valle de Megido. Entonces aquí Pablo está revelando un misterio de cómo será salvo Israel. Eh, es un misterio más profundo, un poco más profundo, pero en las referencias nos habla de que la salvación va a ser siempre y será creyendo que Cristo es nuestro Señor y nuestra salvación, por medio de la fe en Cristo. Versículo 28. Así que, dice Pablo, en cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Quiénes? Israel. ¿Por causa de quién? Por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de quién? De los padres. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que hablaba al principio. Puede haber cualquier circunstancia adversa, cualquier situación que, eh, que difiera o que algo que nosotros hagamos. Pero el plan de Dios no depende de nosotros. El plan de Dios depende de Dios. El plan de Dios no depende de lo que hagamos, sino que ya es un plan perfecto que no lo va a mover nunca. Dios no lo va a cambiar. En número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, hablo y no lo ejecutará. Entonces, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Versículo 30, eh, del 30 al 32 es todo acomodado a la perfección y al perfecto plan de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes, está hablando a los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿por quién? Por la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a qué? A todos en desobediencia. Entonces, podemos ver que en el plan perfecto de Dios, todo Dios lo, eh, lo culmina o lo pone en una cosa. Somos imperfectos. Estamos separados de Dios. Somos enemigos de Dios, tanto judíos como gentiles, por desobedientes, porque tenemos la naturaleza caída. Y lo trae a desobediencia por una sola razón. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y para tener misericordia de todos. Veamos, por favor, Romanos 3. Vamos al versículo 21. Y es algo que encierra o esto lo que está hablando Pablo en esta carta. Me avisan cuando hayan llegado, digan amén.
Dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de qué? De la fe en quién? Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, pero por cuanto todos y están destituidos de qué? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante qué? La redención en qué? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es lo que sintetiza el versículo anterior, que todos los trae a desobediencia, ¿para qué? Para que tengamos un solo alcance, una sola mirada, por su misericordia, ver por medio de la fe en Cristo ser salvos. Amén o no amén. Y todo esto lo lleva Pablo a una alabanza muy profunda. Versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, este plan no lo hizo el hombre. El hombre no hizo, mira, pequé, voy a hacer esto para llegar a Dios, voy a, voy a hacer aquello para poder alcanzar a Dios. No, no es un plan que hace el hombre, es un plan divino, es un plan perfecto. Es Dios el que elaboró todo este plan perfecto, sin ningún tipo de error, para que tanto usted como yo, tanto el judío alcance salvación. Esto no depende de nosotros, esto solamente depende de la fe en Cristo Jesús, de Dios. Amén. En nuestra indiferencia y muerte espiritual no nos importó un plan. Aun si nos hubiera importado, no somos lo suficientemente listos para haber hecho todo esto. Entonces, imaginémonos a un alfarero, mandemos a un maestro, un artesano trabajando en un tapiz, perdón. La parte de atrás del tapiz está toda con costuras, con nudos. Si uno ve que no conoce, ve todo feo. Pero cuando viene el tapiz, todo hermoso. Es algo más o menos así, una ilustración del plan perfecto de Dios. Para nosotros no lo entendemos. Muchas cosas, lo que nos pasa en la actualidad no lo entendemos. Pero en el plan perfecto de Dios todo tiene un propósito. Hay cosas que tal vez no podemos entender actualmente con nuestros pensamientos, pero en el plan de Dios todo está perfectamente estipulado. Eh, Versículo 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue con su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Nadie. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, concluimos que, primero, Israel no es rechazado. Israel, hay un remanente de Israel que fue escogido por Dios, no por mérito, sino por gracia. Y esa misma gracia que nos vino a nosotros como gentiles por medio de la desobediencia del pueblo judío, para que a los dos, tanto judío como gentil, estemos en la misma condición de pecadores, condición de necesitar un Salvador, que este Salvador es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué de nosotros como creyentes? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos provocando el celo que el Señor quiere provocar hacia los demás para que vengan a Él? No me la responda, sino que es para que meditemos. Y vuelvo a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si se topa con un judío? ¿Le va a predicar la palabra de Dios y él va a tener celo? ¿Qué, qué, qué pasaría? ¿Te estás jactando? ¿Te estás jactando de que eres cristiano?
Tal vez te olvidaste de dónde te sacó Dios. Te olvidaste de que es por gracia que Dios extendió tu mano. Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, porque podemos estar cayendo en ese pecado. Eh, y para los que nos visitan o para los que recién están conociendo de Dios, no hay obra que pueda justificarnos ante Dios que no sea por medio de la fe en Cristo. Nuestra naturaleza es de enemistad con Dios, pero por la gracia de Dios nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Y que si crees en Jesucristo como tu Señor y como tu Dios, y se levantó de los muertos, ya eres salvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres fiel, porque nunca te apartas de tus promesas y porque siempre tienes un propósito perfecto para nuestras vidas. Gracias porque aunque a veces no entendemos tus caminos, podemos confiar en tu soberanía y en tu sabiduría. Te pedimos que pongas en nuestro corazón la humildad y gratitud a saber que hemos sido injertados por gracia, no por mérito. Ayúdanos a vivir con ese entendimiento día a día para poder causar en otros ese celo de buscarte y de conocerte. También oramos por tu pueblo, Israel, que abra sus ojos para que puedan reconocer a Jesús como su Mesías. Y danos nosotros un corazón dispuesto a orar, a interceder y ser luz en este mundo. Finalmente, Señor, queremos unirnos a las palabras del apóstol Pablo y proclamar: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hola, hola.